Vamos a abrir la palabra de Dios por Efesios capítulo 3, versículo 10, que es donde se quedó el pastor Andrés la semana pasada, hablando de la necesidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes teníamos que darle a conocer la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios? Estuvimos viendo la semana pasada. Yo no estuve aquí, pero lo vi a través de las redes sociales. ¿Qué dice el versículo 9? A todos, ¿no? A todos. Y el versículo 10 añade, aún a los principados, ¿verdad? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí es donde el pastor Andrés se quedó la semana pasada, hablando de la importancia de dar a conocer la multiforme gracia de Dios. Qué bueno. Como si el universo fuera una escuela y la Iglesia, nosotros, la Iglesia, tuviéramos que dar clase a los seres espirituales, a los principados, a las potestades. Porque la Iglesia somos nosotros, ¿no? Y la Iglesia es llamada a dar a conocer la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y como hemos visto, a todos, aún a los principados y potestades, aún a los ángeles, debemos dar a conocer esa multiforme gracia de Dios. ¿Compartimos realmente la multiforme gracia de Dios? Hablamos de lo que... ¿Hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Aquí no se puede uno mover. ¿Hablamos a otros de lo que Dios ha hecho con nosotros o no? ¿Ok? Bueno, es importante hacer eso, ¿no? Porque si lo guardamos para nosotros mismos, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuerden que no se trata de que todos nos volvamos predicadores, pero sí al menos de que no escondamos nuestra fe, de que no ocultemos la realidad de que somos hijos de Dios, de que creemos en Dios, que no nos avergoncemos de la palabra, ¿no? Si tuviéramos que ahondar en quiénes son estos principados y potestades, bueno, pues son seres espirituales creados por Dios, ¿ok? Hay quienes discuten si se refiere a los que se rebelaron contra Dios, es decir, a principados y potestades de las tinieblas, como Pablo cita en Efesios más adelante, en el capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Bueno, es verdad que algunos principados y potestades se rebelaron contra Dios, pero no todos, ¿ok? Principados y potestades son diferentes tipos, no sé si están oyendo bien allá al final, ¿sí? Ok, diferentes tipos de seres espirituales que Dios creó. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros pensamos en los seres espirituales nos los imaginamos a todos iguales, como un hombre rubio con una sotana blanca y alitas en la espalda, pero realmente no es así, ¿no? Hay seres muy diferentes unos de otros, ¿ok? Y los principados y las potestades son diferentes tipos de seres espirituales que Dios creó. Los principados son los que ayudan a los arcángeles, porque los arcángeles son llamados príncipes en la Biblia. Y el príncipe tiene su principado. Son un ejército que ayuda a los príncipes en la labor que tienen que realizar. Y las potestades son seres espirituales que tienen capacidad o poder sobre ciertos elementos. Hay ángeles que tienen poder sobre el aire, otros sobre el fuego, otros sobre el mar. Son potestades. Seres espirituales que tienen poder para actuar en la naturaleza. ¿Ok? Hablando de Cristo,
Pablo dice en Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, ahí está hablando de Cristo y dice, es un poquito más adelante, Colosenses capítulo 1, verso 16, dice, porque en Él, en Cristo, ¿ok? Fueron creadas, ¿qué dice? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, ¿ok? Nosotros fuimos creados por Cristo. Y los seres espirituales que están en el cielo también fueron creados por Cristo. Visibles como nosotros o invisibles como ellos. Sean tronos, estos son seres espirituales que tienen autoridad sobre los gobernantes de la tierra. Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es un hermoso texto, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Amén? Así que en este hermoso pasaje, Pablo nos está diciendo que los principados y las potestades fueron creadas ¿por quién? Por Cristo. Porque en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Ok? Y podemos ver justamente eso. Por eso no hay motivo para pensar que cuando Pablo en Efesios 3:10 está hablando de los principados y potestades, solamente se esté circunscribiendo a los que se rebelaron, ¿no? La iglesia tiene que dar a conocer a los principados y potestades, sean fieles a Dios o se hayan rebelado, tenemos que revelarles nosotros, mostrarles la gracia, la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Eso no quiere decir que nosotros tengamos autoridad para desatar, ni para atar, ni para... No, eso no quiere decir nada de eso. Quiere decir que nosotros somos llamados por Dios a dar a conocer la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, debemos comunicarla a todos. Debemos incluso a los seres espirituales. Ahora vamos a ir ahondando poquito a poco en el tema porque es muy interesante. Porque se nos está llamando a que nosotros cumplamos una determinada tarea, una determinada labor. La iglesia no está solamente para alabar a Dios, sino para tener la promesa de que vamos a estar con Él por la eternidad, sino que antes de que lleguemos al cielo, aquí, ahora, tenemos un propósito, tenemos un motivo, tenemos una misión que cumplir, ¿ok? Y es precisamente esta que Pablo nos está revelando en Efesios capítulo 3, versículo 10. La mayoría de los cristianos saben muy poco de estas cosas que estamos hablando, del mundo espiritual. Muchos se hacen un verdadero lío, incluso yo he leído libros sobre los ángeles que dejan muchísimo que desear, escritos por pastores, pero donde se dice, por ejemplo, la burrada de que Satanás era quien dirigía la alabanza en el cielo, ¿no? Simplemente porque dice que en el día de su creación estaban preparados los tamboriles, etcétera, ¿no? Ahí no se está diciendo que estuvieran preparados para que él los usara o para que él dirigiera, sino que ya estaban sonando el día de que él fue creado, en alabanza, en adoración a Dios. En el cielo siempre hubo alabanza y adoración, ¿no? Pero, digo, falta conocimiento de la palabra cuando se habla de estos temas que se salen un poquito de lo básico, ¿ok? Cuando salimos del creer en Cristo para tener salvación, ya muchos cristianos se pierden y se quedan con el signo de interrogación sobre la mente. Hay que ahondar, hay que estudiar, hay que prepararse. Y aquellos que estén interesados en nuestra página web tienen un libro que se llama Pobladores del Mundo Espiritual. Ahí tienen un estudio bastante completo de cómo es el mundo espiritual y quiénes lo pueblan, esos seres espirituales que Dios creó. Ahí hablamos de la diferencia tan enorme que hay de unos a otros. Y vemos que dentro... ¿No se oye bien? A ver, hagamos... Cojo entonces...
Bueno, ahora sí. Decía que hay una enorme diferencia entre unos seres espirituales y otros. E incluso dentro de un determinado grupo, vemos en la Biblia que hay jerarquía dentro de ellos. Los seres espirituales no todos tienen la misma capacidad. Hay quienes son más poderosos unos que otros. Todo este tipo de cosas la palabra de Dios nos la revela. Pero claro, hay que estudiar, hay que investigar para poder conocer qué diferencia hay entre un querubín y un serafín, o entre un serafín y un arcángel. ¿Ok? ¿Satanás qué era? Ángel, querubín, querubín. Satanás era un querubín. Y los querubines son los más poderosos seres espirituales que Dios creó. ¿Sí o no? No. Porque Satanás será derrotado ¿por quién? Por el arcángel Miguel. Por tanto, los arcángeles son más poderosos que los querubines. Si no, Miguel sería derrotado por Satanás. Pero en este caso no es así. Por tanto, todo este tipo de cosas se puede estudiar, se puede investigar. Y es muy interesante, porque nos ayuda a ahondar en el conocimiento de la verdad. Y cuando ahondamos, pues nos encontramos con cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cuántos han oído hablar, por ejemplo, no digo en la iglesia, sino fuera de ella, que cuando alguien muere se convierte en un ángel? ¿Lo han oído decir o no? ¿Perdón? Eso. Yo tengo un ángel en el cielo que me cuida, mi papá. O mi hijo, ¿no? No, mire, vamos a ver. Eso forma parte de la creencia popular. ¿Pero tiene fundamento bíblico? No, la verdad es que no. Eso no tiene nada de verdad. Los seres espirituales son seres totalmente diferentes a los seres humanos. Los seres humanos somos una cosa, los ángeles son otras. ¿Ok? Ángeles es una palabra genérica que abarca a todos los seres espirituales. ¿Ok? Ángeles se dice en general a todos los seres espirituales que Dios creó y que son invisibles a nuestros ojos. Pero, como digo, hay una enorme diferencia entre unos y otros. Y conocer estas diferencias es importante. ¿Han oído hablar de los fantasmas? ¿Han oído hablar de que cuando una persona muere y tiene cosas pendientes, se queda pululando por aquí y molestando a quien le hizo daño o tratando de vengar un mal que se le hizo y todo este tipo de cosas? Todo eso es falso. Los fantasmas no existen. Bueno, a ver, un fantasma es alguien que se la da de algo que no es. En ese sentido sí que hay fantasmas. Pero en el sentido real de que las almas de los muertos se quedan por aquí pululando en el aire. ¿Cuántos han visto la película Ghost? ¿Verdad? Es una pareja que él muere y se queda tratando de defenderla a ella de alguien que le quería hacer daño, etcétera, ¿no? Bueno, oiga, eso está basado en la creencia popular, pero desde luego no tiene nada que ver con la verdad que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasaje podríamos citar que tira por tierra todas estas falsas doctrinas? Piensen. ¿Qué pasaje de las Escrituras, con qué pasaje de la Escritura podemos demostrar que los seres humanos cuando mueren no se convierten en ángel, ni en fantasma? Cuando muere Lázaro y el rico. Ahí en Lucas capítulo 16, del 19 en adelante, podemos ver que, bueno, cada uno después de muerto va a su lugar, ¿no? Al lugar que le corresponde, según lo que haya hecho estando en vida, ¿no? Bien, pero hay uno más claro todavía. Recuerden Hebreos 9:27. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, ¿qué viene? El juicio. Es decir, no se quedan aquí pululando, ni se le dan unas alitas para que estén haciendo bien por aquí. No, nada de eso tiene fundamento bíblico. ¿Ok? Los ángeles no son seres humanos que se han portado bien y que se les premia dándole las alitas. Eso no es así. ¿Ok? Hay que estudiar la Biblia para poder aprender todo este tipo de cosas y cuando la estudiamos, cuando la investigamos,
pues nos damos cuenta de cuál es la verdad de Dios, que no tiene nada que ver, como digo, con lo que nos han enseñado. Todo eso es inventado por los hombres. Pero por eso, fíjense, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Diga. Más alto para que yo me entere. Buena pregunta. Gabriel pregunta si los demonios pueden adoptar una forma de un muerto. Bueno, ¿cuántos han oído testimonios de murió mi abuelita y se me apareció? ¿Lo han oído o no? La abuelita no se le podía aparecer. Ya hemos dicho que la palabra de Dios dice que después de la muerte, el juicio, es decir, van a la presencia de Dios, Dios los destina a donde tiene que ir y punto, esa persona no puede volver. Justamente en el pasaje que antes citaba, de Lucas 16, del 19 en adelante, recuerdan cómo el rico quería que el Señor resucitara a Lázaro para que fuera a avisar a sus hermanos para que no acabaran en el infierno igual que él. ¿Qué le dijo el Señor? No es posible porque hay un gran abismo que separa un mundo del otro y Él no permite que eso, es decir, que los muertos vuelvan a la vida. ¿Ok? Aunque Dios ha hecho excepciones contadas, por ejemplo, con Lázaro, ¿recuerdan? Murió y Cristo lo resucitó, pero para mostrar la gloria de Dios y el poder de Dios, que Él era realmente Dios. Pero son excepciones. Pero Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Por tanto, no. Si alguien ve a su abuelita muerta o al papá o a un familiar o a un amigo y que le da un mensaje y no sé qué, duda de que sea tu abuelita, tu papá o tu amigo, y piensa más bien que puede ser un demonio que te está engañando. ¿Recuerdan cuántas personas dicen haber visto que se les ha aparecido la Virgen? ¿Verdad? En Fátima, en Lourdes, en multitud de sitios. Bueno, ¿qué dice la Biblia realmente en 2 de Corintios? Dice que Satanás se viste como ángel de luz. Es decir, se disfraza para engañar a las gentes. Por tanto, la Virgen ya murió, por tanto está donde tenga que estar y ella no se puede aparecer a nadie. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Estudiar las Escrituras nos ayuda a desechar todas aquellas enseñanzas que no son correctas, ¿ok? Por eso es importante estudiar estas cosas. Colosenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 13 al 15. Y es muy importante este pasaje. Miren, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuchen bien, ¿y qué hizo además? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Es decir, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Rompió el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo está guardando registro de todo lo que tú haces. Si tú cometes un pecado y no te arrepientes de ese pecado, él lo apunta allí. Si tú haces algo mal y no le pides perdón a Dios, él apunta eso allí. Ese es el acta de los decretos que hay contra ti. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, en Cristo, en fe en Cristo, aceptando la obra de Cristo como el pago por tus pecados, entonces Cristo rompe el acta de los decretos que había contra ti. Y ya no tienes por qué sentirte culpable. Porque tus pecados, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. Por tanto, tus pecados ya fueron perdonados, ya fueron pagados. Tú no tienes que sentirte culpable, siempre que no los practiques. Porque esto es importante. Hay quien dice, bueno, como Dios es bueno y Dios perdona,
Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Oiga, no. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, ¿qué va a segar? Corrupción. Eso es así. Y el que practica el pecado, ¿qué dice 1 Juan 3:8? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Por tanto, una cosa es que tú caigas en un pecado y otra cosa es que tú pongas la cascarita de plátano y después te lances de cabeza y digas, uy, me caí. Oiga, no. No proveáis, dice Pablo, para los deseos de la carne. ¿Vale? Por tanto, hay diferencia en esto. Pero Cristo rompió el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, clavándole a la cruz y avergonzando, públicamente, triunfando sobre los principados y las potestades. Por eso los despojó. ¿Qué quiere decir? Le quitó lo que ellos tenían. ¿Qué tenían? Tu alma. Tenían tu vida en sus manos, porque tú pecaste. Y tu pecado le da autoridad al diablo contra tu vida. Pero ¿qué hace Cristo al morir en la cruz? Les quita esa autoridad, los despoja. Porque dice, no, yo morí por el pecado de él. Él se arrepintió, pidió perdón y yo pagué por su pecado. Entonces despojó a los principados y potestades de las tinieblas. A esos seres espirituales que tratan de destruir al ser humano. Otro pasaje que quiero que lean es 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. El 21 termina hablando de Jesucristo y el 22 dice, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos, ¿qué dice? Ángeles, autoridades y potestades. Si una cosa tenemos clara, es que Cristo creó todas las cosas. Las que están arriba, las que están abajo, las visibles, las invisibles. Y aun cuando algunos se rebelaron contra Dios, Cristo los derrotó. Y Él está por encima. A Él le están sujetos los ángeles, las autoridades, las potestades. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Que ningún verdadero hijo de Dios debiera tener miedo de los demonios. ¿Han oído hablar? Ay, de los demonios no me hable que me da miedo. ¿Han visto a alguien así? A mí me lo han dicho mucho. Ay, pastor, no me hable de los demonios que me dan miedo. Un hijo de Dios no tiene que tener miedo de los demonios. Tiene que tener miedo de sí mismo. Porque el peor enemigo que tiene un cristiano no son los demonios, ni los principados, ni las potestades. El peor enemigo de un cristiano es él mismo. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Porque a veces, conociendo la verdad, vivimos como si no la conociéramos. Porque a veces, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, hacemos justamente lo contrario. Y eso es lo que nos aleja de Dios y lo que nos pone en peligro de que el enemigo pueda tener algún tipo de autoridad sobre nuestra vida. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, me arriesgo. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, estás en peligro. Ahora, cuando tú estás sujeto a la voluntad de Dios, no tienes nada que temer. Absolutamente nada. Porque Cristo está sentado en el trono, sobre todo principado, poder y autoridad. Capítulo 1 de Efesios lo dice claramente. Fíjense, vayamos a Efesios, recordemos ese pasaje hermoso de las Escrituras. Dice Efesios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, a partir del versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Pablo no quiere que seamos ignorantes, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, el poder de Dios, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo puede, que todo lo llena en todo. Amén. Hermoso, ¿no? Cuando tú andas en la voluntad de Dios, no tienes nada que temer, porque no hay nadie más alto, con más poder, con más autoridad. No hay demonio, no hay principado, no hay potestades, no hay nada de nada, no hay autoridad que te pueda dañar. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, a Cristo le están sujetos todos. No tienes nada que temer. Los cristianos debemos vivir con gozo, con paz en nuestro corazón. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no hay nada que temer. Amén. ¿Estás en la voluntad de Dios? No levante la mano. Bueno, aquí no hay nada en este pasaje que lleve a creer que nosotros tengamos que estar haciendo guerra espiritual. Aquí lo que se nos está diciendo es que Cristo tiene toda la autoridad, ¿verdad?, sobre todo el mundo espiritual. Y si se acuerdan de lo que estuvimos estudiando en el capítulo 2, lean conmigo, versículo 4. Dice, pero Dios, antes nos ha dicho, en los versículos primeros nos ha dicho que estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Pero en el versículo 4, capítulo 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, cuando Dios resucitó a Cristo, ahí nos estaba dando vida a nosotros. Nos estaba dando la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Bueno, esto hay que entenderlo en el sentido de que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Todavía no hemos resucitado, pero en fe ya lo hemos hecho, porque al resucitar a Cristo, Dios nos estaba dando testimonio de que también nosotros un día resucitaremos. ¿Ok? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Y ahora recuerden, ¿dónde está Cristo sentado? Dice capítulo 1, versículo 20, hablando del poder de Dios, dice la fuerza del poder de Dios, dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre... Si Cristo está sentado sobre todo principado, poder y autoridad y sobre todo nombre y señorío, etc., y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿dónde estamos nosotros? Sobre todo poder de las tinieblas. El cristiano no tiene nada que temer, porque hemos recibido el privilegio de sentarnos con Cristo en su trono. Estamos con Él, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, no se trata de que tengamos que ir ahora con un cazamariposa detrás de los demonios, a ver si cogemos alguno, ¿no? Hay creyentes que ven demonios hasta en la sopa. ¿En serio? ¿Saben? Con la sopa de letras no se puede comer, porque las sopas en un momento determinado pueden formar alguna palabra blasfema y entonces te condenas. Por Dios, qué estupidez. Pero hay cosas terribles, ¿no? No, mire, fui de viaje, mira qué cosa más bonita, qué recuerdo más bonito me traje de África. De África, eso seguramente fue ofrecido a los demonios.
Y hay creyentes que viven atemorizados todo el tiempo por causa del miedo a los demonios. El creyente no tiene nada que temer. ¿Qué dice Pablo? Los ídolos nada son y los demonios están bajo nuestra autoridad. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre las tinieblas. Y dice, os he dado autoridad sobre las fuerzas del mal y nada os dañará. Por tanto, no es que tengamos ahora que ir detrás de los demonios. Como dicen, te reprendo, Satanás, te reprendo. Y están reprendiendo continuamente, ¿no? Y Satanás estará diciendo, bueno, te reprendo, ¿de qué manera? ¿Qué quiere que haga? Porque cuando tu hijo se porta mal, tú no le dices, niño, te reprendo. Sino que si está gritando, le dices, no grites, ¿no? O si está alborotando, le dices, quédate quieto. Eso es reprenderlo. Pero cuando tú le dices a alguien, te reprendo, ¿qué le está diciendo? Nada. Pero son las tonterías que algunos, mezclando el paganismo con la fe, sacan ahí, bueno, y escriben libros y se hacen ricos vendiendo mentiras. El creyente tiene la obligación de conocer la verdad, de conocer la palabra de Dios. Y cuando estudiamos y cuando investigamos y cuando profundizamos en el conocimiento de la palabra, ahí es mucho más sencillo conocer la verdad. Y uno está tranquilo, porque sabe que nuestra confianza es Él. Amén. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en Cristo. No confiamos en nuestro poder, confiamos en el poder de Dios. Por eso no tenemos nada ¿quién me decía que hay que arrebatarle al diablo lo que nos robó? A mí el diablo no me ha robado nada. Lo que Dios me ha dado lo tengo. Yo no tengo nada que reclamarle al diablo. Yo doy gracias a Dios de que lo que necesito lo tengo. Dios me lo ha dado. ¿Y qué me robó a mí el diablo para tener que estar reclamándole? Toman texto fuera de contexto como pretexto y forman unas cacaos mentales que confunden al más pintado. Por eso es importante conocer la verdad de la palabra. Miren, como digo, el único poder que tiene un demonio sobre tu vida es que tú estés practicando el pecado. Si tú estás desobedeciendo a Dios, si te estás alejando de Él, si no oras, si no lees la palabra, si estás dejándote arrastrar por los deseos carnales, si te dejas arrastrar por la corriente de este mundo, tú estás en peligro. Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, ocupándote de tus cosas, de tu familia, de tu trabajo, de las cosas del Señor, tú no tienes nada que temer. Nada, nothing. Amén. Ahora, ¿significa eso que somos libres para hacer lo que queramos? No, somos libres para hacer el bien. Porque si haces el mal, recuerda, estás abriendo la puerta al enemigo. ¿Y qué dice Pablo? Más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4. Cuando dice en el versículo 27, dice, no deis lugar al diablo. Si tú le das lugar, ¿qué hace él? Se mete dentro. No debemos abrir puertas al enemigo, debemos cerrárselas. Amén. Romanos capítulo 5. Quiero leer este pasaje porque es importante. Romanos capítulo 5 a partir del versículo 20. Si entendemos esto, va a ser más fácil. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como yo soy salvo, como ya Dios me ha perdonado, yo sé que puedo pecar, que no pasa nada. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó eso? Eso no está en la Biblia. Si usted practica el pecado, usted es del diablo. ¿Lo tiene claro o no?
Por tanto, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis ¿en qué? En vida nueva, no en los viejos pecados de antes. Porque si entendemos esto, entendemos que el nuevo nacimiento no es para vivir la vieja vida, sino una vida nueva, ¿verdad? Y cuando tú estás andando en la vida nueva, no tienes nada que temer, nada. No habrá principado, ni potestades, ni autoridad que pueda contra ti. Volviendo al texto de Efesios capítulo 3, versículo 10, dice ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Podemos decir que la iglesia no existe para sí misma, sino con un propósito, para cumplir la misión a la que ha sido llamada. Cuando la iglesia vive en armonía con ese llamado, es que los ángeles, los seres espirituales que nos observan, ahí pueden ver la maravillosa sabiduría de Dios. Por eso debemos reflejar en nuestro estilo de vida el sometimiento necesario a la voluntad de Dios. Como un testimonio a los incrédulos, pero también a los seres espirituales, que son observadores de lo que hacemos. Pedro dirá, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos una nación santa y hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. En definitiva, hemos sido llamados a glorificar a Dios en nuestra vida. La pregunta que todos debemos hacer no es si lo estamos haciendo o no. ¿Lo estamos haciendo? ¿Hablas de las virtudes de Cristo o las escondes? ¿Glorificas a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida o no hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Si no lo haces, no estarás cumpliendo el propósito o el objetivo por el cual fuiste creado. Repito, no se trata de que te vayas a una plaza, te subas a una caja y te pongas a predicar el evangelio. Hay quienes son llamados a hacer eso. Son evangelistas o son predicadores, son pastores, que son llamados a hacer eso. De lo que se trata es de que reconozcamos la obra de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Cristo a aquel gadareno que había sido endemoniado? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Ha hecho Dios cosas grandes en tu vida? ¿Sí? Daisy dice que sí, que ha hecho Dios en tu vida. Dime una. Una. ¿Perdón? Te cambió tu vida. ¿En qué? Hay que ser concreto. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Cuando se nos pregunta nos quedamos así que parece como que nos cogen desprevenidos. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Tenemos que estar preparados para dar razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Alguien que me diga qué ha hecho Dios en su vida. Rosita, cambiar tu matrimonio. Eso es algo concreto. Eso es una obra de Dios. Dios restaura matrimonios. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Cambiar tu relación con tu hija. Gloria a Dios, eso es algo importante.
Esos son milagros. Por eso cuando hoy la gente dice que hay que volver al siglo I para ver cómo las sanidades y los milagros y los prodigios. Yo digo, pues si hoy seguimos viendo milagros, ¿o es que eso no es un milagro? Dios obra en las relaciones, restaura vidas, restaura relaciones entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Manuel, Dios te ha hecho recuperar tu familia, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Ya no ha hecho más nada, ya no obró en nadie más, solamente en los que han hablado. Erika. Qué bueno. Cuando Dios obra en un corazón, lo cambia. Le da sentido a la vida, a la existencia. Nos ayuda, nos da fe, esperanza. Y eso hace que podamos seguir adelante. Yo creo que si pensamos un poquito, y os lo dejo como tarea, el domingo por la mañana yo quiero escuchar qué ha hecho Dios en tu vida. En la media hora de oración antes del culto, yo quiero escuchar qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Quién tiene la apertura el domingo? Estelita, por favor, encárgate de que todo el mundo diga, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Recuerden, porque Dios ha obrado, no unas, yo estoy seguro de que muchas veces. A mí Dios me ha librado de la muerte en diferentes ocasiones. Con 4 años me he caído en la ventana desde el 3er piso para abajo. Iba de cabeza al suelo. Y aquí estoy. No morí en aquella oportunidad. Cuando me operaron para quitarme el pulmón, salieron a decirle a Montaña, lo sentimos mucho, pero mire, estamos haciendo lo que podemos, pero quiero que sepa que la cosa está muy cruda, está perdiendo mucha sangre, no podemos contener las hemorragias. Y aquí estoy. Yo pienso que es que en el cielo no me quieren todavía. Pero miren, Dios ha hecho grandes cosas. Dios cambió mi corazón. Yo era alguien que tenía una buena, ¿cómo decir? ¿Cómo dice? Ninguno tenga un buen concepto de sí mismo. Yo creía que era una buena persona. Me comparaba con los demás y yo creía que era una buena persona. Cuando conocí a Cristo me di cuenta de que no lo era. Porque al conocer a Cristo conocí lo que realmente es una buena persona. Y yo me di cuenta de que yo no lo era. Pero Dios trabajó en mi corazón, me cambió y aún me sigue cambiando. Y doy gracias a Dios por eso. Dios me ha dado una esposa hermosa, una familia grande. Y a todos vosotros. Y le dais sentido a mi vida. Y yo doy gracias a Dios por eso. Dios ha cogido un trozo de carne con ojos y lo ha puesto a servirle a Él. A mí, que yo no soy merecedor, ni siquiera de que Dios le hubiera perdonado sus pecados. Pero Dios tuvo misericordia, me perdonó. Y no solamente me salvó, sino que me puso en el ministerio. Yo doy gracias a Dios por eso. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar a conocer a todos, aún a los principados y potestades, la multiforme gracia de Dios. Porque Dios es bueno. Amén. Ya se me fue el tiempo. Tengo el reloj averiado. Sí, a ti también se te fue el avisarme, que quedaste en avisarme y no. Que está entretenida la reunión, se le ha ido el tiempo. Y a mí también se me ha ido el tiempo, pero bueno, hay que seguir estudiando la palabra, hermanos. Porque créanme, la palabra engendra fe en nosotros. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, no solamente de oídas, sino escudriñarlas, profundizarlas. Necesitamos tener respuesta a nuestras inquietudes y a las preguntas de los demás. Así que yo les animo, estudien, no pierdan tanto tiempo en cosas que no son
edificantes. Procuren, edifiquen vuestras propias vidas, porque edificando vuestras propias vidas, vosotros podréis ser instrumentos para la edificación de otros. Y somos llamados a edificarnos los unos a los otros. ¿Lo estás cumpliendo? Bueno, no levantes la mano. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude para que realmente podamos hacerlo, que podamos dar a conocer la multiforme gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que podamos glorificar al Señor. Gloria a Dios. Alguien que quiera dirigirnos en oración, dando gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude a estar preparados para decir cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Alguien que ore. Amén. Amén.